Relevancia y oportunidades, en donde se discutirá la situación actual de México en materia del ecosistema digital, el uso de las redes sociales y su relevancia para la nueva normalidad. Les recordamos que esta sesión será grabada para su posterior consulta en las redes sociales de CETIS Universidad. Agradecemos la asistencia de los compañeros de los medios de comunicación y de nuestros expertos que integran la mesa de análisis del día de hoy. Les recordamos a los asistentes que en caso de tener preguntas para los panelistas, las escriban en el chat y serán retomadas al finalizar el panel en una pequeña sección de preguntas y respuestas. Asimismo, les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante el transcurso del panel. Me permito leer una breve semblanza de nuestros panelistas. Alejandro Herrera, Head of Latin American de Hootsuite. Con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica, Alejandro ha centrado su expertise en la implementación de modelos de distribución y estrategias para el desarrollo de nuevos negocios. En 2019, se sumó al equipo de Hootsuite liderando la incursión de la compañía al mercado mexicano, consolidando un equipo de más de 80 colaboradores que atienden de manera efectiva a cada uno de los clientes de la compañía en América Latina. Es egresado de la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México y tiene diversos diplomados por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Alejandro, un gusto. Gracias, Alejandro. Seguimos con Philippe Boulanger, presidente de la Asociación de Internet MX. Nació en el norte de Francia y su carrera profesional la ha llevado a cabo en París, España, Miami y México. Se desarrolló profesionalmente en empresas especializadas en contenido en el área de las tecnologías de información. Su conocimiento y expertise lo llevó a identificar las necesidades de generar espacios de comunicación en el que se efectúen interacciones que propicien la multiplicación del conocimiento, por lo que desarrolló el primer eShow en México y luego una comunidad de expertos en e-commerce, denominada eLeaders. Philippe asumió en enero de este año la presidencia de la Asociación de Internet MX, plataforma desde la cual, con un espíritu de responsabilidad social y económica, impulsó la iniciativa Mayo con Causa, en colaboración con la iniciativa privada y sociedad civil. Ha participado además como ponente en diversos seminarios especializados en comercio electrónico y marketing digital, así como dictado cursos sobre estos temas. Muchas gracias por tu participación, Philippe. Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí. Gracias. El doctor Armando Reina Ballesteros. Es docente de la licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETIS Universidad y es licenciado en Informática con una especialidad en herramientas metodológicas para la formación basada en competencias y otra en Administración de Tecnología. Tiene una maestría en Tecnologías de la Información y un doctorado en Administración con énfasis en Innovación y Desarrollo de Negocios. En su trayectoria ha recibido diferentes distinciones como docente e investigador y se ha desempeñado como profesor en áreas de licenciatura, ingeniería y posgrado. Actualmente es miembro activo de diferentes redes de investigación y un apasionado de la docencia. Muchas gracias, doctor, por su participación en este panel. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Adelante. Por último, pero no menos importante, la doctora Dora Caudillo Ruiz. Cuenta con estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora, una maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y una licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Educación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha participado en la publicación de 3 libros y diversos artículos sobre el uso de las tecnologías en la educación. Además, realizó una estancia académica en la Universidad de Arizona en el Colegio de Ciencias Sociales en estudios sobre la apropiación tecnológica en jóvenes. Actualmente es profesora de tiempo completo en CETIS Universidad, en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades y en el posgrado en Educación, y trabaja en el proyecto de investigación Apropiación Tecnológica en estudiantes de nivel superior. Muchas gracias, doctora, por su participación. Gracias a ustedes. Gracias. En marzo del 2020 se decretaron en nuestro país medidas de confinamiento para contener la expansión de la pandemia por COVID-19. Esta limitación a la movilidad y el cierre de diversas industrias, comercio o escuelas obligaron a la población a buscar nuevas alternativas para mantenerse comunicados, conectados y, en cierta forma, adecuarse a una nueva normalidad, siendo el principal aliado de esta etapa el ecosistema digital. A un año de comenzar el confinamiento, el crecimiento de la penetración del Internet y la aceleración en el uso de las redes sociales
ha generado grandes oportunidades que hoy vamos a analizar. Comenzamos con nuestro primer panelista, Alejandro Herrera, Head of Latin American de Hootsuite, quien nos presentará los resultados más recientes del Digital Report 2021, un estudio que realiza la compañía en alianza con We Are Social, para conocer las últimas cifras sobre usos y tendencias de las redes sociales en México. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Alejandra. Un placer estar aquí. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, me toca presentar el reporte digital del 2021. Como bien lo dice Alejandra, es el reporte, lo hacemos año con año. En conjunto con la compañía de We Are Social, hacemos un montón de entrevistas, más de 30,000 entrevistas a nivel mundial. Y voy a platicar un poco también sobre México, que son los datos que más nos importan en este momento. Entonces, demos inicio a la presentación. Muchas gracias. El siguiente slide es perfecto. Los voy a llevar un poco de lo general a lo particular. En este momento, somos 7.8 billones de personas en el mundo, de los cuales el 66% tiene acceso a Internet. Tiene un teléfono móvil y el 59% tiene acceso a Internet. Algo aquí importante es que las redes sociales ya están penetrando a nivel mundial y más de la mitad de la población tiene acceso a una red social, lo cual es increíble. Vayamos viendo más datos. Por favor, siguiente slide. Esto me encanta. 1 millón de nuevos mexicanos para el 2020. Perdón, 81 millones de nuevas personas en el mundo, de los cuales 490 millones de personas tienen por primera vez una red social. Increíble, ¿no? 490 millones de personas nuevas en el mundo de las redes sociales. Siguiente slide, por favor. Aquí les platico un poco sobre la penetración de las redes sociales a nivel mundial. Como ustedes pueden ver, Europa casi alcanzando el 80%, muy elevados. Es el mercado con más adopción en este momento. Seguido de Norteamérica con el 74%. ¿Qué creen? México con el 71%. Igual Sudamérica. En este año de pandemia 2020, la adopción de las redes sociales en Latinoamérica no fue la excepción y tuvimos un crecimiento bastante importante, arriba del 6%. Año contra año, es bastante. Siguiente slide, por favor. Vamos un poco a participar en la parte de México. Somos 129 millones de mexicanos. Y aquí, esto es importante, más de 100 millones de personas en México tienen redes sociales. Eso quiere decir el 77% de los mexicanos tenemos una red social al menos. Les voy a platicar más adelante cuántas redes sociales tenemos los mexicanos, no lo van a creer. Adelante, por favor. Somos 1.3 millones de mexicanos nuevos. Sin embargo, hay 11 millones nuevos en las redes sociales. 11 millones de mexicanos tienen por primera vez una red social en este 2021. Tenemos crecimientos importantes en Internet con más del 4%. Sin embargo, aquí el dato que a mí me toca decir y el cual es más importante son las redes sociales. 11 millones de mexicanos nuevos. Atención aquí a los especialistas de marketing y de productos, donde deben estar muy enfocados para ver el crecimiento que ha tenido las redes sociales y poder entregar un mensaje de valor importante. Siguiente, por favor. Bueno, esto es importantísimo. Aquí vemos algunos comportamientos en el web, en Internet, y el 64% de las personas utiliza las redes sociales para buscar un producto o un servicio. El 64%. Normalmente, claro que el 99% lo hace también a través de una búsqueda de Internet. Sin embargo, estamos viendo ahora cómo el 64% está buscando esos productos y servicios nuevos a través de las redes sociales. Adelante. También vemos algunos contenidos, cuáles son los más importantes en la parte de Internet. El 99% ve videos, por supuesto. El 58% ve blogs. El 82% escucha música. El 48% utiliza Internet para escuchar radio o podcast. Es importante también el 51%. Estos son algunos ideas de cómo la gente pasa el tiempo en Internet en México. Todos estos datos son en México, recordémoslo, por favor. Siguiente.
Muy bien. ¿Qué les preocupa a los mexicanos? Les preocupan muchas cosas, pero cuando estamos hablando de redes sociales, la primera es que el 59% de los mexicanos se pregunta si es verdad o es falso la información que están viendo. Otro dato importante en este slide es que el 43% de los mexicanos expresa una gran preocupación por su información. ¿Qué está pasando con su información? Estos dos datos son importantes. Adelante, por favor. Bien, ya les comenté en un principio que hay 100 millones de personas en México utilizando redes sociales. El 77% al menos interactuó, posteó, dio un like, compartió, al menos durante los últimos 30 días en alguna red social. Algo importante es que somos 11 millones nuevos de mexicanos en las redes sociales. ¿Saben? Esto es muy importante. 9 de cada 10 mexicanos, además de tener una red social, utiliza una red social de mensajería. Puede ser WhatsApp, puede ser Facebook Messenger. Adelante, por favor. Un comportamiento importante en las redes sociales es precisamente lo que les decía. 9 de cada 10 mexicanos utiliza una red de mensajería, puede ser WhatsApp o Facebook Messenger. A diferencia de otras regiones, por ejemplo, México y Latinoamérica es una de las regiones más importantes en este tipo de redes de mensajería. WhatsApp se ha convertido ya en una red importante, incluso para muchos negocios donde empiezan a trabajar y a vender a través de esta red social. Los mexicanos pasamos 3 horas con 27 minutos viendo redes sociales. Los mexicanos tenemos en promedio 10 redes sociales. ¿Les parecería mucho? Hagan cuentas. Rápidamente podemos mencionar 8. Al menos yo tengo 8. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos un poco más de 8. Y este punto me encanta. El 54% de los mexicanos utilizan las redes sociales para fines de trabajo. Muy, muy importante de nuevo. No solamente es entretenimiento, también ya estamos manejando la parte de trabajo o profesionalismo. Adelante, por favor. Aquí vemos un poco también la parte de audiencias. Sin duda, la audiencia más importante es de los de los 25 a los 34. Sin embargo, aquí están habiendo algunos movimientos. Les platico que de los 25 a los 65, esta parte de la población está adoptando las redes sociales. Es súper importante. Hoy, debido a la pandemia que estamos viviendo, las personas mayores están adoptando estas tecnologías, ya que es un buen mensaje para todos nuestros colegas de marketing, estrategias y de negocios. Estas generaciones están creciendo. Vemos cómo de los 25 a los 65 son más del 20-30% ya de nuestra audiencia, y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Mucha adopción, muchos nuevos usuarios y mucho dinero donde están empezando a gastar. Adelante, por favor. La red social, no me podía ir sin este dato, sin darles este dato. La red social más usada, por supuesto, en México en este momento es YouTube. Después tenemos Facebook, WhatsApp, como les comentaba, que es una red de mensajería, Facebook Messenger de igual forma, Instagram, Twitter, Pinterest y TikTok, ¿no? Es importante mencionar este tipo de datos para que los expertos en marketing enfoquen sus esfuerzos en este tipo de redes sociales. Siguiente. ¿Qué utiliza la gente en México para buscar una nueva marca? Justamente, la primera, anuncios en redes sociales, con más del 42%. Esto es importantísimo. Fíjense cómo está arriba siquiera de la parte de las páginas de las propias marcas y de los servicios que están buscando los mexicanos, ¿no? Está arriba los anuncios de las redes sociales. Siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, el 64% de las personas busca una marca o busca un servicio o un producto en las redes sociales. Aquí está la clara prueba, 64%, no me dejan mentir. En segundo lugar, los buscadores, por supuesto, de Internet. En tercer lugar, los productos y los sitios de los productos y las marcas. Adelante, por favor. Terminé. Un minuto antes, muchas gracias. Les comparto que estamos celebrando el día de hoy el medio ambiente y la vida silvestre en el mundo. Hootsuite aporta con esta campaña en conjunto con World Wide Forum, World Wildlife, y por el día de hoy, por primera vez desde nuestra
fundación en 2008. Estamos quitando nuestra mascota Auli, la estamos dejando volar para poder apoyar a toda esta gran vida silvestre y la naturaleza que tenemos en este mundo. Muchas gracias, estoy para servirles. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación. Ahora vamos a revisar cómo se comporta el ecosistema digital y el usuario mexicano. Para ello, cedemos la palabra al doctor Armando Reina Ballesteros, docente de la licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación, y a la doctora Dora Caudillo Ruiz, profesora del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETIS, quienes van a profundizar en estos aspectos. Adelante, doctores. Hola, ¿qué tal? Pues Alejandro, nos dejaste con información muy interesante que nos permite comentar muchos aspectos que guardan una profunda conexión con lo que estamos diciendo. Al escucharte y los datos que presentabas, me hace reflexionar cosas que están pasando en México, ¿no? Específicamente, el usuario mexicano es muy interesante. Sus características, su conducta lo hacen muy especial. Formamos parte de un ecosistema digital en el que convergen aplicaciones, servicios de paga, gratuitos, una gama de opciones rica y variada en cuanto a cosas por hacer en Internet. Déjame comentarte o comentarles a todos que, por ejemplo, algo que decías muy cierto, la parte de las diversas audiencias. Y me pasa a mí en casa, ¿no? Tuvimos que abrir espacios en el hogar, que adaptar lugares para poder tener conexiones, para poder realizar y que la vida continuara. Entonces, este tipo de temas ha abierto o ha generado nuevas preocupaciones y nuevas ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos ya de estrés digital desde casa, hablamos ya de, por ejemplo, problemas también físicos por tanto tiempo conectados a Internet, pero creo que podemos destacar también lo positivo. Y lo positivo es que cada vez tenemos más opciones, más cobertura en México, mejores ofertas. En este caso, las empresas proveedoras tratan de acercarnos pues más opciones que puedan permitirnos vivir experiencias más enriquecedoras a través de Internet. Entonces, creo que todo esto de la pandemia, la digitalización, nos ha orillado a desarrollar incluso nuevas habilidades donde no estamos solos, ¿eh? Estamos con la familia. En muchas ocasiones, desde casa, los miembros del hogar han tenido también que adoptar posturas, adoptar hábitos para que pueda continuar la vida conectados. Entonces, creo que esto genera muchos retos, genera muchas oportunidades. En mi caso particular con estudiantes es bien interesante porque hablamos a veces de velocidades de Internet, cómo esto ha permitido que desde varias partes del país podamos incluso experimentar las diferentes opciones de los proveedores. Les pongo un ejemplo bien interesante. Mis alumnos del norte del país, del norte de México, sus coberturas, sus conexiones son de mayor velocidad y les representan un costo más bajo versus gente que a veces tenemos en el sur o en el centro. Es bien interesante esto y eso también abre la oportunidad a que revisemos, ¿no? A que revisemos y veamos cómo a través de gobierno, de iniciativas, podemos acercar mejores oportunidades para hacer que esto sea un poco más flexible y más interesante. No sé, Dora, doctora, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo ves esta parte? ¿Qué tal, profesor? Las cuestiones técnicas, evidentemente, pues nos han puesto en entredicho, sobre todo en este aislamiento que nos vimos obligados. En la cuestión educativa, en el ámbito educativo, ha representado un reto no solo para las instituciones educativas, en brindarnos recursos y herramientas para poder impartir nuestras clases. El reto también ha sido para los estudiantes y la familia de los estudiantes, hablando en este entorno educativo. De tal manera que creo yo lo fascinante de este tema en general lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Ya comentaba Alejandro, ¿no? La cuestión de los beneficios para funciones o fines de mercadotecnia, de ventas. En cualquier ámbito laboral, creo que esta pandemia solo vino a ser un catalizador. En el ámbito educativo, que es al que me quiero referir, no solo fueron retos técnicos, fue toda una estrategia que tuvieron que diseñar las instituciones educativas, los maestros nos tuvimos que adaptar, y aquí viene otra serie de elementos donde a muchos maestros, dependiendo casi una cuestión generacional, a unos profesores les costó un poco más de trabajo adaptarse a esta nueva entorno virtual.
para nuestros estudiantes, básicamente cambiamos de un día para otro una modalidad a la que ya existía en algunas materias, en algunas modalidades, ya se ofrecía esta modalidad. Sin embargo, forzar nuestro formato presencial, forzarlo por cuestiones de tiempo y cuestiones técnicas, forzarlo a esta modalidad, ha representado un reto bastante interesante que casi a un año después podemos ver ya alumnos con un dominio sorprendente. En muchas ocasiones conocen mejor la plataforma que nosotros mismos, pero también nos ha obligado a nosotros los profesores a ajustarnos a estas necesidades, no solo técnicas, como menciona el profesor Armando, sino otras cuestiones que tienen que ver con las competencias en estos procesos de aprendizaje, que son un proceso de aprendizaje que se está llevando por medio de la tecnología. También nos dimos cuenta dentro de las casas, el reto que ha representado para las madres y los padres de familia, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Las cuestiones técnicas de tener un solo dispositivo para 2, 3 o 4 hijos, o bien la conectividad, como mencionabas, maestro. Sin embargo, las mamás también tuvieron que aprender a utilizar estas tecnologías. WhatsApp, desde mi perspectiva, creo que WhatsApp se convirtió en la herramienta básica de comunicación entre los profesores y las madres de familia, que son las primeras, ¿no? Que están en la mesa con los niños. Y así ir aprendiendo otras plataformas de comunicación sincrónica, de tal manera que, viéndolo del lado positivo, creo que este confinamiento en cuestiones de acelerar los procesos comunicativos, principalmente en los entornos educativos, creo que sí podríamos, sumando y restando, podríamos tener resultados positivos. Y sí ha sido un esfuerzo y un reto para todos los usuarios. Claro que sí, claro que sí. Me gustaría agregar a esta conversación y esta idea algo también que está sucediendo, la generación de contenidos. Hemos visto a través de esta pandemia, y digo, desde antes, pero creo que ahora se detonó un poco más, la generación de contenidos, ¿no? Hemos visto circular N cantidad de cosas que se generan desde la sociedad. Podríamos cuestionar, y va a ser tema de otro estudio, seguramente, podríamos cuestionar la calidad de lo que se produce, pero se produce. Información que en 2, 3, bueno, tal vez no 2, 3 minutos porque sería mucho, pero en 1 minuto o menos comparte algo, ¿no? Y enseña algo. Desde una receta de cocina hasta una práctica quizás educativa o cualquier tipo de cosas. Creo yo entonces que estamos frente a algo bien interesante. Cuando esto pase, porque esperemos que pase, o que cambie, seguramente habremos aprendido algo y se habrán construido cosas que en el pasado o no les prestamos atención o de alguna manera no existían. Bien, en este sentido, profesor, yo también quisiera agregar, cuando hablamos del entorno educativo, nosotros, las instituciones educativas, los profesores en general, nos estamos encontrando con estudiantes totalmente apropiados de la tecnología, de tal manera que sus habilidades de aprendizaje han cambiado y son muy distintas a las de sus generaciones anteriores. De tal manera que en nuestras aulas encontramos alumnos sumamente estimulados. Digamos que están acostumbrados a manejar, y ojo, nada más a manejar, no necesariamente a apropiarse de información. Frente a sus ojos están acostumbrados a ver demasiada información, incluso una saturación de información, que es rápida, es dinámica. Nuestros estudiantes en general, en todo el mundo, están acostumbrados a lo visual, lo audiovisual. Ya mencionábamos estos tutoriales que encontramos de manera fácil y accesible por medio de YouTube, de tal manera que estos estudiantes que están expuestos constantemente a notificaciones, a información corta, precisa, rápida, de tal manera que cuando llegan al aula, nuestras herramientas básicas tradicionales de un salón promedio, que es nuestro pintarrón, un cañón y con suerte conectividad a internet en algunos casos, de tal manera que la dinámica de la clase básicamente termina siendo obsoleta. Y esto representa un reto sumamente enorme para cualquier institución educativa. Y aquí hay que tener conciencia de la función que tienen estos recursos tecnológicos. Los profesores hemos utilizado, ahorita que ponía nuestro compañero la barra de las redes sociales que se utilizan,
Los profesores hacemos evidentemente uso de estas plataformas, de estas redes para eficientar los procesos de aprendizaje. Sin embargo, no hay que perder de vista que nuestros usuarios, llámense consumidores, llámense estudiantes, están y también nos incluimos nosotros mismos, porque si bien en el aula somos profesores, pero por fuera del aula terminamos siendo usuarios. Tenemos que hacer conciencia del potencial de estos recursos y sí, apropiarnos de ellos con los fines propios que obedece en cada ámbito. En nuestro caso, en la cuestión educativa, las herramientas son una poderosa herramienta que facilita los procesos de aprendizaje. Y en este sentido, hablando también como usuarios, yo sí quisiera señalar 3 aspectos que tienen que ver con la higiene digital. Un término que ya se escucha y que esperemos que se haga trend o se haga viral el término, hablando propiamente. Y sí quisiera señalar que la higiene digital tiene que ver con 3 aspectos que como usuarios en cualquier ámbito tenemos que tener presentes. La educación, digamos, la higiene digital la podemos analizar desde 3 perspectivas. La operacional, la física y la cognitiva. Lo voy a resumir rápidamente. Desde la perspectiva operacional tiene que ver con todos los aspectos para el uso de los dispositivos. Desde el uso eficiente técnicamente para su uso, como mantener nuestros dispositivos con un antivirus, probablemente hacer una depuración de información, registrarse en plataformas conscientemente con los términos y condiciones apropiados, hacer respaldos de nuestra información, hacer transacciones por recursos o canales o recursos seguros por medio del internet, etc. La segunda perspectiva podría ser, o que hay que considerar, es la perspectiva física. Todo lo que implica físicamente para nuestro cuerpo estar frente a pantallas, cualquier dispositivo. La cantidad de tiempo que pasamos cada día más se incrementa, desde que el tiempo que trabajamos en nuestra computadora, en nuestro trabajo, el celular, etcétera, que tiene un impacto, puede ser desde nuestra vista, nuestra postura, la columna, el túnel carpiano, etcétera. Y la otra cuestión que la considero sumamente relevante desde nuestro ámbito educativo es la higiene digital desde la perspectiva cognitiva. ¿Qué pasa en nuestra mente después de estar tanto tiempo en conexión? Después de percibir tanta información. Al principio el profesor comentaba sobre las habilidades y competencias para el uso y manejo de la información. Aquí sí hay que destacar que nosotros como usuarios tenemos que necesariamente, para hacer un uso óptimo de estas tecnologías, tenemos que desarrollar habilidades para saber acceder a la información, para saber buscar información y, algo muy importante, saber evaluar la información. De tal manera que la higiene digital tenemos que tener en cuenta estos 3 aspectos que inciden directamente de manera positiva o negativa de acuerdo a los usuarios, qué importancia le demos a esto. Entonces, creo que sí vale la pena señalar estos 3 aspectos desde el punto de vista de usuarios en general, seamos profesores, alumnos, consumidores, etcétera. Bien, pues si puedo continuar. No sé cómo ande de tiempo. Sí, doctores, todavía tienen tiempo si ustedes desean expandir alguno de los puntos que tenemos, o si no, Sí. damos paso a Philip. Pues a mí me gustaría señalar un aspecto más, maestro Armando. Adelante, adelante, doctora. Bueno, además de la higiene digital, yo sí quisiera cerrar esta idea con algunas recomendaciones para, digamos, el uso óptimo de estos recursos tecnológicos. Básicamente es cómo ser más responsable. Nuestro tema de hoy es las redes sociales. Ya nos comentaba nuestro compañero el incremento que se ha dado, ¿no? A partir del acceso a las redes sociales. Este entorno reciente del confinamiento pues vino a potencializar su uso. Yo podría comentar 5 puntos rápidamente. ¿Cómo hacer uso responsable de estas redes sociales, ¿no? Hay un término que se llama, le llamamos autorregulación. Y la autorregulación tiene que ver el individuo, el usuario, lo capaz que debe ser para medir sus tiempos. Y aquí se nos divide otra vez en 2 apartados el tema. Una cuestión somos los usuarios adultos y una cuestión muy particular es los menores de edad.
considerando que más de la mitad de la población en el mundo ya tiene acceso a Internet, y si nos vamos a nuestro país, un gran porcentaje bastante representativo ya tiene redes sociales, ¿cuánto de esas usuarios son menores de edad? La autorregulación de los adultos viene por sí mismo por la conciencia de la importancia del término, del tiempo, pero en los menores de edad cabe señalar que el tipo de riesgos se incrementan, ¿no? Dadas sus condiciones de vulnerabilidad. Hay que tener muy presente que para los menores de edad la regulación de ciertas redes sociales a las que pudieran tener acceso debe partir de los padres o el responsable de su educación. Entonces yo señalaría, número 1, la autorregulación. Lo segundo, estar muy consciente de los términos y condiciones que nos ofrece cada plataforma. Y aquí el tema se vuelve complejo otra vez. Últimamente es controversial el tema de qué se puede publicar y qué no. Y eso nos lleva a unas tendencias, a prácticas que no necesariamente son positivas, ¿no? Como la cancelación. Hasta donde los usuarios de las plataformas tenemos derecho o libertad de expresar lo que queremos. Hay que tomar en cuenta que las plataformas finalmente pertenecen a una empresa y hay una normatividad previa a ello. Y aquí es donde viene el debate de la censura, la cancelación, que creo que ese sería todo un tema por separado. Pero con esto yo uniría el tercer punto, que es la libertad de expresión. Si bien es un derecho ciudadano, creo que todos los usuarios debemos ejercer nuestra libertad de expresión con responsabilidad. Y eso implica, evidentemente, apegarse a las normativas que nos ofrecen las plataformas. Como número 4, pues estar conscientes del potencial de estas herramientas. Finalmente son recursos, son herramientas que facilitan nuestro trabajo en cualquier ámbito. Creo que a partir de la concienciación del potencial de estos recursos, viene la valoración de un uso positivo. A partir de ahí le vamos a dar el valor que realmente merecen estos recursos. Y evitar las malas prácticas. Evidentemente, en medida que nosotros valoremos estos recursos, pues seremos más conscientes de evitar esas malas prácticas, porque evidentemente está comprobado el potencial de estos recursos. Y un último punto y sumamente importante, no solo en el ámbito académico, sino como usuarios, desarrollar esas habilidades que nos permitan buscar fuentes confiables de información, fuentes confiables de toda la información que el usuario en general requiere. En el ámbito educativo es un aspecto en el que se trabaja mucho, promover en nuestros estudiantes el uso y el acceso fuentes confiables. Evidentemente a nuestros alumnos los dirigimos a bases de datos científicas, académicas, pero en la vida cotidiana frecuentemente, y es un problema, fake news, por ejemplo, que nos lleva a estar consultando información que no es confiable, que no es real y que distorsiona nuestra realidad. Entonces creo que sería una de las principales habilidades que nosotros como usuarios en general tendríamos que tener la certeza de verificar las fuentes y desarrollar esa habilidad de investigación de ir más allá del primer encabezado que nos encontramos. Con esos 5 puntos sí me gustaría pues cerrar esta idea, ¿no? De lo que es la higiene digital y la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora. Pues gracias, doctor Reina y doctora Caudillo, por su participación. Al ya conocer el comportamiento de los usuarios y tener un contexto sobre el uso de las redes sociales, cedemos la palabra a nuestro invitado Philippe Boulanger, presidente de la Asociación de Internet MX, a quien le pedimos nos ayude a tener un contexto más detallado sobre la relevancia de las redes sociales para el desarrollo económico de nuestro país. ¿Qué oportunidades se generaron en esta nueva normalidad? Así como la importancia de trabajar de la mano academia, empresas y asociaciones para lograr un ecosistema digital seguro, eficiente y amable para los usuarios mexicanos. Adelante, Philippe. Muchísimas gracias, Alejandra. Está increíble poder participar en esos debates porque también estoy aprendiendo mucho sobre los enfoques y me encanta lo que acabo de escuchar antes, ¿no? Cuando hablamos de higiene digital, sí, en el fondo hablamos de responsabilidad social digital, ¿no? Voy a empezar por el principio, si les parece. Y retomando la parte de Alejandro, que cuando veo los datos que presenta Alejandro, ¿no? Sobre esos temas, estaba justamente checando las fuentes. Hablamos de 100 millones de usuarios en México sobre redes sociales. Entonces,
el primer punto para mí es como, ok, hablamos de redes sociales, hablamos de plataformas sociales, es como, parece que hoy entramos en Internet o por un motor de búsqueda o por una red social. ¿Qué pasa? Es que esas famosas redes sociales que representan un poco este sueño americano, ¿no? Como una empresa que salió de un garaje, de repente dirige el mundo. ¿A dónde quiero ir con este tema? Es como, ya son mucho más que, se siguen llamando redes sociales, pero el año pasado Mark Zuckerberg hizo un anuncio que Facebook se iba a convertir en una plataforma de ventas digitales. ¿A qué voy con todo eso? Hablamos de audiencias, ¿no? Hablamos de usuarios en Internet, hablamos de giros de empresa y eso va a la velocidad de las tecnologías. ¿Qué significa? Que tiene un crecimiento. Hay dos doctores aquí que me podrán discutir este tema, es que se hablaba de la ley de Moore, creo, que era sobre el crecimiento, el potencial de los procesadores, y eso básicamente va a un crecimiento mucho más fuerte que el ser humano, ¿no? Y es lo que estamos viviendo. Entonces, sobre eso, cuando hablamos de temas de fake news, que es un tema por los cuales se entra mucho con las redes sociales, pues podríamos hablar, si de repente una red social se convierte en plataforma de e-commerce, podemos hablar también de piratería, ¿no? De decir, oye, a ver, ¿qué pasa ahí? Y son todos esos temas que hoy en día se están hablando, creo, no solo en México, porque sé que con Secretaría de Economía esos temas están abiertos, pero hablamos de la responsabilidad del intermediario sobre sus transacciones. ¿Qué significa eso? Es como si vas al supermercado, compras un producto defectuoso, ¿quién es el responsable? ¿El distribuidor o la marca? Y todo eso es lo que se está peleando a nivel digital. El gran cambio, el cambio más potente que vimos últimamente fue con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Mover esas empresas que son tan grandes, pues es complicado, es como podemos intentar protegernos a nivel local, pero creo que con lo que pasó con el presidente Trump, es la primera vez que vimos a un CEO de Twitter hablar de decir, oye, ¿qué eres? Y este CEO diciendo es como, soy un distribuidor de contenido. Pero entonces, ¿por qué nos dices lo que podemos ver y lo que no? Porque si eres, ¿cuáles son tus reglas, no? Y lo que necesitamos es mucho más claridad sobre cómo funcionan, ¿no? Y ahí regresamos a todo este tema de la data, ¿no? Y por eso hablamos de economía de la data. Es decir, oye, ¿cómo funcionan esas empresas? ¿Dónde ganan dinero? ¿Cómo somos los productos? ¿Por qué son gratis? Pues porque son gratis, en el fondo todos tenemos la respuesta, ¿no? Porque nosotros somos el producto, ¿no? Es como que no hay nada malo ahí, ¿no? Lo único malo quizás son esas letras pequeñas que nadie lee y que hace que como cualquiera aquí, si decidimos lanzar una universidad, crear una plataforma social media, es como, oye, mira, son mis condiciones de funcionamiento, ¿no? Y como empresas son genios, ¿no? Es increíble y todos queremos estar ahí, ¿no? Es como profesionalmente hablando, ¿no? No hablo personalmente hablando. Eso me lleva al siguiente punto de la postura ahora, entonces es complicado hablar de postura. Hay un tema que está claro. Alejandro mencionó 100 millones de users en redes sociales. Hay dos datos, Alejandro, y hay uno que me llamó mucho la atención, es donde mencionas que 56% borra sus cookies después de navegar. Es como, lo veo súper alto. Digo, ¿en serio? ¿Eso pasa? Yo iba a dar un 2, un 3%, no más. ¿Quién borra sus cookies aquí? ¿No? Es como que tocamos este tema de educación digital, ¿no? De decir, oye, que cómo es rápida de acceso, como con eso hacemos todo rápidamente, es que parece que no nos cuidamos bastante. Todo eso va con el tema de la ley de Moore, de decir, eso ha crecido tanto que el ser humano no se acostumbró aún. Pero vamos al otro dato de Alejandro, es el sobre cuántas personas usan redes sociales para trabajar. Y eso, pues el dato era del 50% o algo así, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Es como, si vamos a tocar este tema, no puede ser un tema que solo lo toque gobierno con las plataformas. Hablamos de toda una industria. Hablamos de millones de mexicanos que están usando las plataformas digitales para sus negocios. Y hoy nos tocamos la pandemia, que todo el mundo la presentó como un acelerador de la transformación digital, sin duda, ¿no? Como había una brecha digital en México. No obstante, teníamos un crecimiento del e-commerce anual del 23%, según datos de la Asociación de Internet. Eso nos dice que era una industria creciente, pero nos faltaba madurez, ¿no?
Dos problemas de México, tasa de bancarización, hablamos de pagos offline. Otro tema de México, conectividad, hablamos de conexión desde los dispositivos smartphone. Y todo eso, ¿a dónde voy con este punto? Regreso al mismo tema. Es como, si vamos a tocar este tema, tenemos que tocarlos con todos los participantes de esta economía colaborativa. Son plataformas que nos permiten a nosotros, a cualquier empresario, poder iniciar una empresa fácilmente sin tener que entrar en gastos. En nuestras economías luchamos, creo, contra la concentración de mercado. No voy a tocar el tema de concentración de datos, que es un tema de moda también. Pero hablamos de concentración de mercado. Y esas herramientas nos permiten justamente lanzar un montón de empresas nuevas, ¿no? Pero cuidado, cada cosa, como en la vida, ¿no? Como en la economía tradicional, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Si nos la ponen tan fácil es que hay otro reto atrás y eso es parte del contrato, ¿no? Es como, pero al igual que cuando hace 50 años, si lanzábamos una tienda en la calle, pues había gastos, había impuestos, había todos esos problemas que vienen alrededor, ¿no? Que hay que considerar. Entonces, digital es una súper herramienta en el fondo para abrir un negocio rápidamente, es que da una accesibilidad increíble, ¿no? Podemos trabajar desde Chihuahua y vender en Cancún. Es como que eso no es un problema. No hay un camino fácil, sí está creciendo rápidamente, pero reitero, para mí la importancia desde la Asociación de Internet, cuando se tocaron esos temas, es como que no podemos solo considerar 2 o 3 empresas para hablar de una posible regulación sobre redes sociales. Tenemos que considerar a todas las tiendas que están vendiendo en redes sociales, tomar en cuenta toda esta economía colaborativa que es tan importante y las tecnologías están aquí para hacernos crecer como seres humanos, ¿no? Entonces, yo de lo poco que participé en esos debates, es como, qué bueno que nuestro gobierno ponga el tema sobre la mesa, porque queremos vivir en un país donde se hacen esas preguntas. Como ser humano, es como que sea aquí, Francia, Estados Unidos, es como, no es una dictadura aquí, es una democracia. Pero no obstante, al momento de plantear esas preguntas, es importante tomar todos los actores del mercado involucrados. Y si me permiten, voy a acabar con esta frase que me encantó, no recuerdo quién la dijo, pero me encantó, es como, si estamos en un avión, al momento de aterrizar, es como, no vas a preguntar a todos los pasajeros dónde vamos a aterrizar, ¿no? Eso significa, es como, no vamos a consultar a todo el mundo para saber qué hacemos con las redes sociales, ¿no? Lo que pasa es que si el piloto consulta la torre de control, quien consulta todo el tráfico aéreo, para decir, es como, eso es toda una organización. Y uso esta metáfora para decir, es como, en esos temas, pues necesitamos, en un aeropuerto hay otras compañías, ¿no? Hay otras empresas que viven de eso. Por lo tanto, es importante no solo zanjar esos debates en pequeños grupos, sino con representantes de cada industria. Alejandra, no sé qué tanto hablé y entonces cuento contigo para orientarme con este tema. Sí, tenemos tiempo súper bien, Philip. Podemos dar, si quieres todavía concluir una idea más, tenemos un minuto, o si no, podemos pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas con los medios de comunicación, como tú gustes. Pues yo quería guardar un minuto para molestar a mis compañeros al día de hoy, que no todos los días es como tenemos la suerte de coincidir y es un placer. Entonces, para mí, que vayamos a preguntas y más bien si hay, es como orientemos entre todos en función de las preocupaciones que leamos, Excelente. de mi punto de vista. Muchísimas gracias. Agradecemos a cada uno de los panelistas la participación que nos han ofrecido en esta sesión. Ahora daremos un breve espacio para preguntas y respuestas que amablemente nos hacen llegar los medios de comunicación y les pedimos a nuestros compañeros de los medios que nos envíen sus preguntas por el chat de la plataforma para que podamos dar lectura y daré lectura a algunas que ya hemos estado recibiendo a lo largo de la conferencia. Ana Luisa Gutiérrez de El Financiero nos pregunta: vemos que más mexicanos se incorporan a las redes sociales. En este sentido, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta de regular a las redes sociales y cómo afectaría la digitalización y el emprendimiento tecnológico en México? Adelante, Armando. Gracias. Bueno, yo quiero comentar algo que hace un par de semanas escribí un artículo sobre eso y les platico la reseña de lo que hice. Yo analicé la propuesta enviada por el senador. Realmente lo que plasmé en este artículo fue que la propuesta busca regular muchas cosas, pero creo que lo hace de una perspectiva equivocada. Cito a Philip:
es importante invitar a más actores, a más participantes, de alguna manera consensar correctamente y no darle o no dejar huecos para la interpretación posterior y para la incluso manipulación. Entonces, creo yo que sí hace falta un ejercicio serio de moderación, pero creo que los términos, como fueron propuestos en esa iniciativa, no deberían de ser. Nos abre la puerta para el debate, lo cual es muy bueno, y creo que tiene que plasmarse en serio, con una voluntad de todas las partes, para poder regular algo de esa dimensión. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? ¿Dar un comentario? ¿No? Si es así, pasamos a la siguiente. Carla Martínez del Universal nos pregunta, ¿consideran que hay monopolios en las redes sociales? ¿Se deben regular para evitar su dominancia como lo propone un legislador? Yo, si me permiten, monopolio de redes sociales. Voy a contestar en dos partes. Primero hay que ver cómo se montan esas empresas. Es como, no son negocios habituales, ¿no? Nosotros cuando montamos un negocio buscamos una monetización a 3, 6 meses, ¿no? Esas empresas generalmente viven de fondos de inversión. Son estrategias a 3 años sobre data. O sea que todos, en el fondo, creo que la guerra de todas esas empresas hoy en día es wallet digital. Hay un nuevo mercado, se llama economía digital, y su producto es la información de los clientes. Todo lo que vemos sobre esos planes de expansión, y tomo últimamente una empresa mexicana justo levantó $65 millones. Siempre lo uso para decir, oye, interesante, ¿no? Montar un negocio con $65 millones. A lo que voy es como que enhorabuena por los fundadores, ¿no? Es que tuvieron una visión, la plasmaron y los fondos lo siguen. Entonces, para contestar a la pregunta, si en todo caso vamos a hablar de concentración, no creo que sea de redes sociales, sobre todo sea de data, concentración de data, de acumulación de data, y creo que es lo que está en juego. De decir, antes todos nuestros giros y la forma como medimos las empresas van en función a su sector de industria. No veo, y entonces ahí lo quiero lanzar con mis compañeros, es como, aún, y me falta hacer este ejercicio, es como, tenemos un ranking de acumulación de datos por empresas en un país, medimos las empresas por su captación de data, entonces, cuidado, cuantitativo, cualitativo, ¿no? De decir, cuántas información tienes sobre los mexicanos y cuántos touch points tienes sobre cada uno de esos clientes. Es lo que está en juego. Es lo que vimos en los documentales de The Great Hack, es decir, sobre las elecciones americanas, ¿no? De 500 touch points sobre cada persona significa que me conoces mejor que mi madre. O sea, eso desde luego. Pero es lo que está, en el fondo es lo que quizás a nuestros gobiernos, y es lo que tenemos que trabajar, es esta parte de decir, a ver, eso no lo vamos a ver por turismo, no lo vamos a ver por zapatos, no lo vamos a ver por moda. Eso lo vamos a ver sobre qué tanta información se está moviendo a nivel digital. Y hablamos literal de una revolución digital. Significa que operamos de otra forma. Hablamos de transformación digital, porque los pilares son distintos y nuestra forma de avanzar como ecosistema es distinto. Entonces, es como replantear esas cosas, ¿no? Pero como todo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Es como que... es mi respuesta. No sé qué opinan mis compañeros. Coincido contigo, Philip, y agregaría quizás nada más la parte de que sí es importante hacer un estudio serio, ¿no? Al respecto. La data, por supuesto, en la universidad trabajamos con datos y quien tenga los datos tiene una posición estratégica, ¿no? Eso es también muy importante por considerar. Gracias. Tenemos una pregunta más por parte de Gerson Martínez del canal 66. Nos pide si pueden abundar más sobre el estrés digital, cómo detectarlo y cómo un usuario puede controlarlo. Asimismo, pregunta si se considera viable que la iniciativa en el Senado para regular las redes en México a través del IFT y qué afectaciones podría generar eso al uso y a la libertad de redes. Bueno, a mí, si me permiten, podría comentar algo respecto al estrés digital. Sobre la iniciativa, honestamente,
Creo que todavía hay muchos elementos que tomar en cuenta, como comentaba Philip, en cuanto a cuestiones financieras, económicas que aporten una red social. Creo que ahí sí no es mi ámbito. Sin embargo, de manera general, el tratar de regular redes sociales tiene muchas implicaciones que evidentemente tienen que ver con la libertad de expresión, pero si nos vamos al ámbito un poco más humano, a la afectación de nuestra salud, en este caso al estrés, digamos que se pudiera regular, pero ¿con qué certeza tendríamos o cuáles serían las maneras de regular a un usuario la cantidad o al tipo de acceso que tenga a cierta información o del tiempo? Evidentemente, como herramientas que son, insisto, evidentemente generan un nivel de estrés, tanto en el usuario estudiante, en el usuario que es su herramienta laboral. En ese sentido, la regulación, pues creo que no sé, realmente ni siquiera me imagino cómo. Lo que sí puede hacer el usuario es lo que comentábamos hace un momento, de la autorregulación, a partir del tiempo de exposición frente a pantallas, a partir de ser selectivo en los contenidos, en la información que se consulta, y evidentemente el tiempo es el elemento clave, ¿no? La cantidad de tiempo que uno está frente a pantalla. En el 2015 nosotros hicimos un estudio en Sonora, en la Universidad de Sonora, que abarcaba, fíjense, en el 2015 cuando los smartphones apenas se estaban haciendo de uso masivo, que ya lo tenían los jovencitos de secundaria. Fue un estudio sobre jóvenes de secundaria. O sea, todavía no los traían en mano, era uno que otro alumno que tenía su smartphone. En ese entonces, los estudiantes les hizo una pregunta: ¿cuántas veces ves al día tus notificaciones? De tal manera que sacamos un promedio y los jovencitos consultaban más o menos en promedio cada 10 minutos sus notificaciones, aún en horario escolar. Luego se les preguntó a qué hora ves la última notificación al día. La mayoría contestó que entre 12 y 1 de la mañana revisaban su última notificación en el 2015, cuando los dispositivos todavía no eran smartphone. Entonces, si nosotros trasladamos esos datos a nuestro contexto actual, donde los smartphones pues, nos brindan más acceso a más información, en un estudiante promedio, en este caso fueron de adolescentes de secundaria, el tiempo, la cantidad de tiempo que estamos expuestos evidentemente genera no solo un estrés de saturación, sino como recurso o herramienta de trabajo, el estrés que genera contestar correos, el estrés que se genera trabajar por medio de plataformas. Creo que en ese sentido sí debe haber, desde la autorregulación, tomar en cuenta el tiempo. Ya en cuestiones más de legislación, pues ahí sí creo que sí se deben tomar muchos elementos en cuenta y no creo que vayan en función del tiempo o el estrés, más bien sería en términos más económicos, que a lo mejor se pudieran regular, o de información. Con esto de que también se volvieron un vehículo para la democracia, pues también hay estas redes sociales toman otro enfoque, ¿no? Que ya decíamos, ¿no? Caen en la censura o no. Entonces ahí autorregular creo que puede tener, en cuanto a contenidos, puede tener ahí tintes de censura, que también sería una cuestión que se tendría que abarcar por separado. Muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas más por parte de nuestros compañeros de los medios de comunicación. Sería Ana Luisa del Financiero. Retomando el tema de la regulación, ¿se debe buscar que las redes sociales y las plataformas digitales sean más transparentes sobre el uso de la información de los usuarios? Si quieren, la puedo tomar. Se debe buscar que leamos los contratos, se debe buscar que seamos más críticos con lo que hacemos con nuestra vida. Si en esta vida siempre esperamos a los demás para decirnos cómo funcionamos, pues mal vamos. Y perdona por enfocar el mensaje de esta forma. Se pueden trabajar en asociaciones para mejorar esos mensajes, pero creo que todos sabemos cómo funcionan esas herramientas, hay documental, tenemos una libertad de expresión y bueno, luego son diferencias de enfoques, ¿no? Quiero que, como nuestra sesión se llama debate, quiero poner un debate. Yo siempre, o sea que muy a menudo leo en medios, es como cosas que tienes que hacer para retener a tus empleados.
Y siempre me pregunto, es que me digo, oye, nunca leo nada que diga cosas que los empleados tienen que hacer para trabajar correctamente en sus organizaciones, ¿no? Porque todos tuvimos buenas y malas experiencias. ¿A dónde voy con eso? Es como, es igual, es igual, es la misma forma, es que podemos tener puntos de vista distintos, sin duda se tienen que mejorar, sin duda queremos más claridad, pero también es nuestro ejercicio como consumidor, pues de ser crítico sobre la información que recibo, dónde, a qué dedico. Internet es una herramienta increíble, pero si solo la quiero dedicar 3 horas de mi tiempo a ver videoblog de no sé dónde, que no sabemos la fuente ni qué tan bueno es, pues vamos a regular Internet para eso. Como, no, como si cada uno quiere hacer lo que le da la gana en medio de una herramienta tan potente como Internet. Es una súper herramienta de comunicación. Y por eso hablamos de neutralidad de la red. Luego, sí, sin duda, yo de mi lado sería como muy a favor cuando hablamos de higiene digital o de responsabilidad digital. Decir, es momento también que crezcamos como seres humanos y que hagamos, es como, oye, ¿qué vamos a hacer cada día? ¿No? ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas? Podemos usar Internet para formarnos. Eso es posible. Eso es como que cuántos leen El Financiero o El Economista y cuántos están viendo todos esos videos divertidos que encontramos por todas partes. Es responsabilidad de cada padre, ¿no? De decir, ¿hay una dependencia, hay una adicción a eso? Sí, sí, sí. Había adicción a las drogas también, ¿no? Que había adicción a muchas cosas, ¿no? A mí me encantaría que este discurso vaya de ambos lados. Decir, no es ni el Estado ni las empresas que van a regular nuestras vidas. Y no queremos eso. Lo que queremos es como para eso existen esas asociaciones, es trabajar en un conjunto para tener una mejor sociedad. Muy bien. Continuamos con 2 preguntas más por parte de los medios de comunicación. Rafael Morales de Uno Noticias, en relación a este tema de la regulación de las redes sociales, además de los usuarios comunes, ¿qué implicación podría tener una regulación de las redes para empresas que hoy basan sus estrategias de marketing y relaciones públicas en redes sociales y marketing digital? ¿Habría alguna implicación para ellas? Muchas gracias. Alejandro, si nos puedes. Sí, a mí solamente me gustaría, por supuesto que habría una implicación, pero también recordemos que las redes sociales nos ayudan a conectar a personas, con empresas. Y por supuesto que esa es la parte que hay que ver también. No todo es malo, ¿no? Las redes sociales están para conectarnos. Como lo presenté en el estudio que tenemos, han crecido sobre todo en la generación X y en los baby boomers, lo cual nos ayudan a generar relaciones reales con personas reales. En Hootsuite creemos, por supuesto, que se debe limpiar toda desinformación que existe en las redes sociales, invitando, por supuesto, y cito a todos mis compañeros, a todos los actores, para tener una regulación buena, como en otros lugares del mundo se tiene. Excelente, Alejandro. Muchas gracias. Pues vamos a leer nuestra última pregunta. Si me puedo permitir. Adelante, Filipe. Más allá, este tema se puso de moda después de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Es que obviamente hay un impacto político, ¿no? ¿Quién trabaja en redes? Pues son herramientas de comunicación, ¿no? Ayer salió una noticia que en Australia le pidieron a Facebook y a Google una retribución sobre todos esos artículos que se publican en Australia, y creo que eso es el principio, ¿no? Yo había leído hace un mes que TikTok fue cerrado en Italia durante un mes sobre un problema que hubo con una menor de edad en las redes sociales. Entonces, es como, están las empresas, está el gobierno y también tenemos a gente que vive solo de eso, ¿no? Todo lo que son los influencers, ¿no? Como que, palabra es como, yo siempre me digo, es como, oye, ¿qué pasa si tú eres un influencer de cocina franco-mexicana y de repente deciden que tu contenido no está apropiado y out, ¿no? Entonces es como tener más claridad sobre el funcionamiento, ¿no? Y obviamente en la parte política, pues el ruido, donde más ruido tuvimos, sí, fue que cuando quitaron las redes al señor Trump, ¿no? Es como que teníamos la mitad de la población que decía bien hecho y la otra mitad de la población que decía es como eso es censura, ¿no? Es como que enfocar esos temas, ¿no? Va más allá de las empresas.
Gracias, Felipe. Bueno, vamos a terminar con las últimas dos preguntas. De Ernesto Ríos, de Mente Informativo. Eso es directamente para la doctora Dora Caudillo. Habló sobre la higiene digital, cómo inculcar dichos hábitos en nuestra sociedad mexicana, en donde se ha señalado no hay quien atienda a los menores. Da un ejemplo, hoy sabemos que muchas estancias infantiles se han cerrado porque son las abuelas quienes cuidan a los niños. ¿Cómo lograrlo? Y doy continuidad también a la pregunta de Alejandro Granados del sitio Noticias Yo Influyo. Su pregunta es que ante el crecimiento de información que se genera en las redes sociales y la falta de instituciones para regular los datos, ¿cómo se debe capacitar en o a los checadores o verificadores de datos a través de asociaciones? Bien, pues creo que voy yo. Ernesto, sí, esta es una buena pregunta. ¿Cómo inculcar estos hábitos, ¿no?, de la higiene digital en la sociedad? Esa es una pregunta que creo que de alguna manera todos podríamos asumirla, ¿no? Básicamente, en palabras breves, es ser conscientes de la responsabilidad nuestra al utilizar esa herramienta. Así como somos conscientes cuando utilizamos un automóvil o cualquier otro recurso, en este sentido, básicamente tendría que ser el principio. Existen unos términos que también son esas terminologías nuevas para tratar de darle nombre a los nuevos fenómenos. Es la ciudadanía digital, la identidad digital, la cultura digital y todo lo que tenga que ver con digital. En este sentido, voy a poner un ejemplo en particular. Cuando nosotros nos registramos en una plataforma, pues pasamos de rápido en los términos y condiciones y aceptamos y aceptamos. Y ahí hay muchas cuestiones que si nosotros tenemos el tiempo de leerlas, pues hay muchas cosas que después nos sorprenden y que desconocíamos de la red social. A partir de ahí podría ser un ejemplo de cómo fomentar eso. Si hubiera campañas que promovieran el uso seguro de Internet, campañas que podrían venir de la iniciativa privada, de los medios de comunicación, de las mismas plataformas, pues sería un mundo ideal, pero no las tenemos. Hay países que sí se preocupan un poco más y que sus gobiernos sí han instaurado campañas sistemáticas que promueven el uso adecuado de estas plataformas. En España particularmente, dentro del Ministerio de Educación, existe un área muy específica que se encarga de no solo estudiar el impacto de tecnologías en la cuestión educativa, sino que tiene un área muy crecida, muy nutrida sobre la navegación segura en menores de edad. Aquí, cómo inculcar dichos hábitos, parte de la responsabilidad propia que tengamos de nuestra responsabilidad como usuarios. El ejemplo que iba a dar es sobre cuando nos registramos a una plataforma, el ciudadano tenemos la libertad de registrarnos con nuestro nombre, con nuestro apodo, nuestro seudónimo, de tal manera que hay espacio para el anonimato. Y cuando una persona se encubre o está bajo el anonimato para hacer publicaciones sin ninguna consideración, creo que ahí podría ir la regulación de la que estamos hablando. Hubo un tiempo, yo recuerdo, que a todas esas cuentas en Facebook que tenían nombres, no necesariamente nombres personales, en algún momento se fueron eliminando. En ese sentido, podría haber una especie de regulación, pero volveríamos al mismo punto. Depende de la responsabilidad y conciencia que tenga el mismo usuario para el uso de estos recursos. Menciona también que el cuidado de los menores está, en este caso, en las abuelas. Sí es cierto, esta generación, como nos mostraban los resultados de Alejandro, sí es cierto que hay un incremento casi obligado a que nuestros abuelos o personas mayores se hayan visto en la necesidad de acceder a estos recursos. Aquí, considerando que serían inmigrantes digitales, sería la responsabilidad, volvemos al punto, de los padres de esos menores que dejan encargados a sus pequeños. Aquí sigue siendo la responsabilidad de cualquier adulto en función de un menor. Enseñarle al adulto mayor que se va a hacer cargo de ese menor a utilizar mínimamente esas herramientas. Esto es adquirir la responsabilidad como cualquier otra herramienta, como cualquier otro recurso, a partir de la concientización de cuál es nuestra responsabilidad. Y si hubiera campañas que lo fomentaran, pues sería mucho mejor. Lo resumo en autorregulación. Bueno, pues vamos cerrando ya el panel. Agradecemos mucho la participación de todos nuestros expertos por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Si quieren despedir por parte de los...
Gracias. Si me permiten, pues quisiera agradecer y nada más comentar algo rapidísimo que es parte de mi conclusión. Yo creo que es importante sí prestar atención a la regulación, pero no perder de vista que una cosa es la propiedad de los datos, las empresas que poseen los datos, otra las malas prácticas que se producen con ella. Entonces, aquí el tema, y creo que es cuando confundimos un poco, se busca regular o se debería regular las malas prácticas, no la propiedad de los datos. Y muchas gracias. Gracias, doctor Armando Reina. No sé si quiere concluir con algo, Alejandro Herrera, de Hootsuite. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Ojalá que les pueda servir el reporte digital y estamos en contacto. Agradezco a todos. Muchísimas gracias. Y por último, Philippe Boulanger. Pues mil gracias por este debate tan interesante y espero que sigamos con las conversaciones. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, a nombre de CETIS Universidad, agradecemos la asistencia de los compañeros de los medios de comunicación y la participación de Alejandro, Philippe, la doctora Dora Caudillo y el doctor Armando Reina, los expertos en la mesa de análisis, las redes sociales, relevancia y oportunidades. Les recordamos que el video de este panel estará disponible próximamente en las redes sociales de CETIS Universidad, Facebook y YouTube. Dudas y comentarios son bienvenidos con el equipo de comunicación de CETIS Universidad. Una vez más, muchas gracias por su asistencia y los mejores deseos de bienestar y salud para ustedes y los suyos.